Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, creo que se me oye bien. Buenas tardes y bienvenidos todos. Como cada 14 días, pues tenemos que reunirnos para hablar un poquito con la comunidad Clientify, con todos esos usuarios que utilizáis nuestra herramienta, pues para seguir aprendiendo de gente y de personas y de empresas que siguen utilizando también Clientify en su día a día. Y en esta tarde, pues viajamos hasta Costa Rica con Carlos Marín, ¿vale? Que es el CEO de su propia agencia de marketing digital. Buenas tardes, Carlos. No, tienes el micro en la parte de arriba, donde pone micro, tiene que estar en color azul. Si no, no te escuchamos. Ahora. Ahora, perfecto. Ok, buenas tardes, buenos días. Bueno, buenas Dependiendo de la tardes, buenos latitud. días. Buenas tardes los que están desde España, buenos días los que estáis desde Latinoamérica. Pura vida, como se dice en Costa Pura Rica, vida. que lo abarca todo, desde buenas tardes a buenos días. No, ahí lo define todo, ¿no? Exactamente, esa es nuestra frase insignia de los ticos. Bien. Carlos, estábamos hablando hace un momento, bueno, nosotros os pongo un poco en contexto, siempre nos conectamos un cuarto de hora antes para ver que todo funciona, los instrumentos y todo, y para conocer un poco a nuestros invitados, porque sois muchísimos usuarios, conozco a muchos de vosotros, pero no a todos. A Carlos, pues no tenía el privilegio de conocerlo hasta esta tarde. Y estábamos hablando un poco de cómo había sido la trayectoria de Carlos y que él, por ejemplo, para muchas agencias que seguramente le encantaría especializarse, pues él empezó como publicista y a día de hoy pues su recorrido va más por el tema de la consultoría, subiendo lo que es su ticket medio o su ticket, subiéndolo, aportándole valor, ¿no? Al fin y al cabo a todos estos clientes y te sientes como más pez en el agua con el tema de la consultoría y demás. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa transición, ¿no? De empezar como agencia de marketing tradicional, creando contenido y demás, a pasar a la labor de consultoría, porque es menos entendible normalmente por los clientes. Pues bueno, David, te cuento, nosotros, yo le echo la culpa a Darwin, en realidad. Todo lo que Nosotros, tenía que salir mal salió mal y ahí te encontraste tú, ¿o qué? nosotros fuimos anfibios. Y cuando digo nosotros es mi equipo, ¿verdad? Porque sobre todo yo y mi esposa, que es mi socia de vida y socia de empresa, eh, venimos de la vieja escuela, donde todo estaba off. Entonces tenemos unas bases muy fuertes, muy arraigadas en el tema estratégico. Cuando comenzamos en el tema publicitario, donde todo era off, era una realidad completamente distinta. Entonces digamos que en ese tiempo estábamos nosotros en el agua. Pero yo creo que Darwin nos avisó, y por ahí del 2013, por ahí, nos cuestionamos. Hey, yo ya estaba como consultor. Yo trabajaba para 2003, consultoría. estás hablando de la época prácticamente del despegue de Internet como tal y como lo conocemos a día de hoy. O de los principios de Internet, no como lo conocemos a día de hoy, pero sí más o menos de la eclosión de lo que es Internet. Exacto. Ahí es a donde ya reventó y me quiso reventar en la cara, y entonces yo me puse a reflexionar. Hey, aquí hay algo grande, mi industria va para otro lado completamente diferente, y nos dimos el paso de adiestrarnos, porque si no, de verdad que íbamos a morir. Entramos en un proceso fuerte de aprender. Y en aquel tiempo estábamos completamente off y con la cabeza publicitaria, ¿verdad? Aunque yo ya tenía como la empresa la fundamos en el 2008 y yo ya tenía como 6 años, 5 años más de vuelo en el área de la consultoría. Entonces, sí, bueno, se me presenta esta situación de fondo, nos adiestramos y a fin de cuentas dimos el paso a actualizarnos en el mundo digital. Y, a ver, comenzamos con todo lo nuevo. De hecho, nos llevamos capacitaciones que nos fueron a dejar hasta Boston, en donde estaba bueno, y está. Sí. Está. Boston es a donde está. Bueno, Y ahí todo empieza por Estados Unidos, ¿no? Al final, las tendencias, la ventaja que tiene muchas veces vivir en España, vivir en Latinoamérica, es que si eres un poco
avispado, y si miras hacia Norteamérica, al final dice, oye, esto va a llegar, ¿no? ¿Cuándo? No se sabe muchas veces, pero si eres un poco avispado, en este caso tú miraste hacia Boston, ves una tendencia que luego al final se expande. Correcto, correcto. Entonces, por ahí del 2015, haciéndote un paseo rápido de lo que nos ha pasado, 2015, 2013, cuestionamiento, comenzamos el proceso, 2015, me fui a la raíz, entonces estuvimos en cursos en Boston, en el mismo, en MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y caramba, ahí es a donde yo dije, esta caramba va para otro lado. Y entonces dimos el golpe de timón y nos enfocamos más en entender cómo era la lógica que venía, qué es lo que venía de la industria. Y al sol de hoy ha sido un devenir del agua. Salimos y ahora estamos caminando en tierra, usando el tema evolutivo. Y uso la terminología evolutiva porque se habla mucho de la reinvención. En el caso de nosotros, la pandemia y esto no fue súbito, no fue una reinvención, en realidad fue una evolución. Y es la historia de nosotros contada en una frase corta. Pero entiendo que el tema de la pandemia, vosotros ya el mundo digital lo dominabais, donde puedes encontrarte un cambio, esa es la mentalidad del cliente, ¿no? En la necesidad evolutiva, porque ahí sí no es una transición, es una evolución, es en plan, oye, que no vendía por internet, que no hacía nada por internet y ahora me encuentro que tengo que partir de 0 a 100 en un mes o en 2. Ese es el gran reto. Nosotros como equipo lo tenemos, creo que muy bien entendido desde años, ya de un proceso de años, pero nos topamos todos los días con los clientes y es risorio a veces. Y tenemos unas situaciones muy vacilonas en que después de 2, 3 reuniones con un prospecto que decía ya está dentro, nos dice, ¿quieres que no te estoy entendiendo qué me estás hablando? Y eso nos pasa mucho porque el cambio es un cambio realmente de setting, es cultural, hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar el chip, la forma de pensar. Entonces, en ese proceso, sí nos ha llevado nuestro tiempo y ha sido nuestro mayor desgaste en realidad. Ajá. Entiendo, porque tú eres pionero en tu país. Sí que es verdad que en el tema de automatizar muchísimos procesos de marketing digital, es verdad que no empezaste con nosotros, no empezaste con Clientify, sino empezaste con bueno, quien fue un poco también pionero en esta industria, que es HubSpot, esta empresa norteamericana y demás. Y vienes desde el año 2015, o sea, muchísimo antes de que se pusiera todo el tema del inbound de moda, trabajando ya en Costa Rica y en la región con tema de inbound a través de HubSpot. Correcto. Te continúo la historia. La historia fue que fui al Instituto de Massachusetts y estuve en cursos en Harvard y en MIT. Y parte de los cursos nos llevaron a conocer empresas brutalmente pioneras, precursoras. Y nos llevaron a una empresa que yo no conocía. Y nos llevaron y nos sentaron en HubSpot y nos hicieron una demostración de los alcances de aquel tiempo, ¿verdad? Y dije, caramba, otra vez, caramba. El gran signo de interrogante, la gran señal de alerta, y entonces comencé a caminar en ese rumbo. 2015, finales del 2015 creo que nos hicimos partners y bueno, como te decía, nuestro norte, nuestro rumbo no es al fin del camino, porque igualmente ahora estoy viendo lo que viene más allá. Y ahora conversábamos de que ¿cuál es mi norte? Yo creo que nosotros estamos apuntando ya, como tenemos todo ese know-how, esos ya casi 30 años de experiencia en el área comercial, publicitario, estamos más enfocados en entender y darle a las empresas la estrategia como tal, en lograr llegarles es menuda tarea, ¿verdad? Hacer si eres alguien que intenta coger las tendencias incluso antes que lleguen, si te está costando trabajo introducir en las empresas, oye, vamos a trabajar con automatizaciones de marketing digital a través de esta herramienta o de la que sea,
traer las tendencias te cuesta mucho más trabajo y que las entienda el empresario te cuesta muchísimo más. Ahí, supongo que dentro del panorama habrá gente, ¿cómo se llama? Los early adopters, ¿no? Que es, oye, me gusta probarlo antes de que llegara, pero no sé cómo lo ves en Costa Rica, si hay mucho early adopter o realmente, no, oye, ya cuando es tendencia, cuando está depurado el sistema, es cuando lo cojo. Bueno, no voy a coger, cuando lo agarro, ¿no? Porque coger en Latinoamérica yo sé que suena mal, cuando lo agarro. Sí. No hay mucho early adapter aquí en Costa Rica. No. No, somos muy poco adversos al riesgo. Somos muy fan del status quo, de mantenernos en lo que conocí y en lo que manejo, en lo que sé bien. Hasta que me hacen el apagón, no me paso. O sea, es más bien que te empujan, hay que empujarlos que atraerlos. Hay que mandarlos en caída libre. Y Costa Rica es así, porque lo conversábamos ahora hace un rato, ¿verdad? Nosotros hemos tenido una bendición de vivir en una cultura bastante educada, que ha vivido muy bien y que históricamente no hemos tenido guerra, no hemos tenido, solo ese renglón, ¿verdad? Que es muy diferente a ustedes, no hemos tenido guerra. Y hubo unas guerrillas ahí, pero son de mentirillas, ¿verdad? Una guerra de verdad nunca hemos tenido. No hemos padecido hambre. No hemos pasado por un sistema dictatorial fuerte, arraigado. Entonces, nosotros vivimos pura vida y todo es pura vida. Y así en el mundo comercial también. Eso se extrapola a la cultura, ¿verdad? Está arraigado en nuestros huesos, en nuestra médula. Y por ende, somos un poco adversos los ticos a dar el paso a lo nuevo. Hasta que nos agarraron y nos quitaron el mecate y nos mandaron en caída libre, ¿verdad? Claro, porque se puede entender que dices, bueno, como todos hacemos lo mismo a nivel país, pero claro, como vivimos en un mundo tan global, el hecho de que yo no estoy haciendo nada, mi vecino no está haciendo nada, por tanto, quien es mi competencia tampoco se está moviendo, claro. Pero es que luego la gente que viene de fuera, o sea, hablamos de todas estas multinacionales que al final cogen y arrasan con todo, sí se están moviendo. Entonces, da la sensación de decir, oye, pues aquí la casa está protegida. Como nadie se mueve, nadie adopta ningún sistema nuevo, nadie hace ninguna estrategia nueva. Pero claro, llegan todas esas grandes corporaciones, grandes empresas que sí pasan a ser tu competencia cuando, en teoría, tu vecino no está compitiendo contigo en nuevos sistemas, en nuevos procesos, en innovaciones, en I+D y un sinfín de cosas. Sí. Eso es una realidad. En Costa Rica es así. Como mis homólogos, mis pares están en el mismo estadio y manejan las mismas herramientas, hasta que uno no dé el paso y le atropella al otro y el otro no se dio cuenta, simplemente no le pasó por encima, no ocurre. Y digamos que a nivel Costa Rica, y tendería a pensar que esto es más de, no sé si ya latinoamericano, pero por lo menos el centroamericano sí, porque somos economías pequeñas, ¿verdad? Entonces tampoco, y están muy arraigadas a nivel de viejos medios y de viejas costumbres, pero bueno, ya vienen las nuevas generaciones como atropellando. Pisando fuerte. Vienen atropellando y con costumbres en donde simplemente te olvidaron. Una marca puede ser ganadora y te olvidaron porque simplemente no estás en el scope de ellos. Y cuando empiezas, Carlos, cuando empiezas en el 2015, que empiezas, te haces partner de HubSpot y demás, ¿cómo es el proceso? Porque es una herramienta que está prácticamente en inglés, que todo el soporte por aquel entonces no lo daba en español. ¿El proceso de introducirlo en Costa Rica te costó? ¿Fue fácil? ¿Era entendible? ¿Tenías que hacer muchísima formación o muchísima labor didáctica con esos empresarios? Vieras que te voy a contar lo que pasó a lo interno. Un cambio que metimos o sea, yo vine, me senté con el equipo, bueno, con mi socia primeramente, con mi esposa, y le dije, este mundo va a paso gigantado hacia otro lado. Si no cambiamos ya, de verdad que el mundo nos va a dejar botados y nosotros vamos a pasar a hacer piezas de museo.
que van a contar, mira, sí, los publicistas. Entonces, sí, tomamos la decisión de HubSpot y el onboarding, hasta el mensajero lo hizo. Y de hecho, el mensajero todavía está con nosotros, nos colabora por proyectos y vuelve a hablar de inbound y él sabe de inbound. Él entiende, no maneja la herramienta ya, pero... O sea, que la cultura la vivió, pues, vosotros en primera persona como personas que dirigen la empresa, pero realmente fue una implantación total en toda la cultura de la empresa. Entender el inbound, vivirlo, experimentarlo y poder venderlo. Exacto. Y esa implantación, contestándote tu pregunta, dolorosa. Dolorosa porque no es lo mismo, y ahí comienzo con un tema que vos dijiste. No es lo mismo, y para mi gente que no maneja en inglés, arrancar con un onboarding o una capacitación en inglés, caramba, el examen en inglés. Ajá. Entonces, para certificarnos, todos comenzamos el proceso, no todos nos graduamos porque había una barrera, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí, tratamos de que la cultura inbound, la cultura de innovación, la señal de alarma de que viene un elefante ahí en el camino, sí la bajamos a todos los niveles de la empresa. Somos una empresa pequeña, pero en todo, tal vez más fácil la implantación. La implantación en el interno. Ahora, ya, si me prestas tu hombro, tal vez lloro para la implantación del inbound y de la teoría a nivel de empresarios. Que de hecho, nosotros tenemos dibujados nuestros buyer persona y hay uno que se llama el rudo. Y vieras que todavía hay muchos en nuestro negocio, en nuestro contexto, en Costa Rica, se llama el rudo. Es un señor de 70 y, bueno, no, ya debe tener como 80 y resto, pero cuando lo dibujamos, era un señor de 75 años, cerca de 80, con el escritorio grande para poner su tabloide, su papel, su New York Times, porque veía el New York Times, o sea, de verdad, lo desplegaba ahí, su escritorio gigantesco, sin computadora. Entonces, ¿cómo lidias? Voy a terminar llorando, la verdad. ¿Cómo lidias en esa implantación de ese cambio de todo, verdad? Es que es fundamental, de ese cambio de fundamentos para que ese señor logre entender de que la vaina va para otro lado, de que el mundo va para otro lado. Si él ha sido súper exitoso en su contexto. Me topo con otro, te cuento 2, 3 casos, ¿verdad? Otro prospecto, otro cliente en el que la primera reunión me dice, a ver, convénceme, yo en el mercadeo no creo. Ok. He sido súper exitoso llenando mis camiones, cerrándole la puerta y trayendo los vacíos. Ok, está bien. Entonces, esos son los retos que vos y yo todos tenemos todos los días, ¿verdad? Y él, a fin de cuentas, que entienda de que yo no le estaba hablando de publicidad. Yo todavía no estoy muy claro que lo haya entendido. Yo no le estoy hablando de publicidad, sino de marketing, de estrategia, de comercial, de la gama, de la capa de arriba. Que él no se había dado cuenta, y esto sí yo creo que le quedó claro, de que él era un excelente marketero. Pésimo publicista, pero excelente marketero. Pues yo no le estaba hablando de publicidad, él le estaba hablando de marketing. Entonces, al fin del camino, creo que lo entendió, pero es una tarea dolorosa. Sí, bueno, y nosotros, estás hablando de una generación donde evidentemente el Internet, si lo tocan o si lo tienen dentro de su empresa porque es algo necesario, pero seguramente no suelen visualizarlo ellos. Nosotros estamos en la transición, en la generación intermedia, ¿no? O sea, yo tengo mis hermanos que Internet le cuesta. Estamos hablando de personas que tienen entre 40, 50 años y es como, siempre me mandan un link en plan, oye, este correo electrónico, ¿tú crees que será spam o no? Le digo, a ver, mira la dirección. Quien dice que te manda el correo no hace falta ver. Y es como todo es un mundo para ellos, ¿no? Es verdad que no se dedican todos son empresarios, pero es del mundo agrícola
y no llegan a necesitar tener que vender a través de Internet en ese sentido. Y ahí es verdad que nuestra generación, que de los 40 a los 50 años, pues nos encontramos de todo, pero por encima de los 50 cuesta muchísimo más tratar de entender. Y muchas veces son los CEOs o quien dirige esas grandes empresas que han tenido muchísimo éxito y que la evolución, pues bueno, pues la pilla un poco con el pie cambiado. Así es, así es. Y lo cierto es que son pocas las empresas. Yo lo veo más en las empresas norteamericanas, en Europa, que hasta presidentes ya jóvenes hay, ¿verdad? Pero en nuestro país las empresas siguen siendo, dirigidas finalmente por gente grande. Y esa gente grande yo tengo un cliente yo lo admiro, es un señor de 80 y resto de años, ya debe estar por los 80 años, y él, early adapter hasta la muerte. Con 80 y tantos años early adapter. Sí, y de hecho es uno de los fundadores de una empresa de súper renombre aquí en Costa Rica, por eso mismo, ¿verdad? Porque ya vienen diferentes, pero ellos hay que buscarlos. Saliendo un poco del contexto, a mí siempre me ha dado la sensación que el empresario que se mantiene vivo hasta el final de sus días, tanto su capacidad mental como es que se agarra a la vida, ¿no? O sea, toda esta gente que disfruta con lo que hace, creando empresas, creando negocio, creando puestos de trabajo, ¿no? Además, porque luego yo suelo leer mucho y digo, creo que a lo mejor cuando si eres empleado te terminas jubilando, ¿no? Cuando te toca a los 65 aquí, bueno, ahora estamos en 67, al final tu nivel cognitivo baja porque no tienes que estar atento, pero en el mundo de la empresa que tú puedes decidir de alguna manera, oye, me quedo con la parte que me gusta, como tengo ya una edad determinada, dentro del mundo de la empresa no todo me gusta, pero hay una parte que a mí me gusta y es la que voy a llevar, ¿no? Pues en este caso, este señor a lo mejor lo que le gusta dirigir o crear un nuevo negocio o estar atento a oportunidades o tendencias, que lo decías. Y con 83 años que tenga nivel cognitivo para ser un early adopter es admirable. Es admirable y de verdad que son los menos. Hay que levantar las piedras para encontrarlos. Sí, no es muy común. Pero bueno. Digamos un mercado, el europeo, que ya requiere mucho más, el gringo, ni qué decir, ¿verdad? Que van empujados ahí, o aprenden. Aquí no, aquí nosotros vamos ahí al suave, a nuestro ritmo, con nuestra pura vida y entonces no tenemos no hay que estresarse. No tenemos esa precisa, no tenemos ese búfalo esperándonos en la nuca. Carlos, y siguiendo un poco con el timeline que nos estabas presentando, hablábamos 2015, entras en esa evolución con la automatización de los procesos de marketing. A nosotros nos descubres allá como 3 años más tarde, 2018, ¿no? Y entras también, o sea, sigues tanto con HubSpot como partner, como Clientify. La decisión de entrar con un segundo partner, teniendo en cuenta que son herramientas diferentes entre sí, pero muy parecidas en muchos de los procesos que hacemos. Mira, otra señal en el horizonte, se me enciende ahí una señal de alerta, porque como te decía, salgo súper feliz, ahora soy HubSpot Partner, y ahora sí, ya la hice. Y la cruda realidad me dice, el mercado, chico, la gente no lo está entendiendo, no están preparados, presupuestos muy limitados, o sea, y llego a una conclusión. HubSpot es lo que es, porque eso nadie se lo va a quitar, ¿verdad? Es una herramienta poderosísima, pero entonces me cuestiono, o sea, ¿de verdad que este producto es para este mercado? Es para el mercado, está listo el mercado centroamericano, latinoamericano, costarricense específicamente para entrarle. Vendo licencias, comienzo con mi gestión, vendo licencias, comienzo a vender el paquete completo de los servicios, de contenido, pero me topo con la realidad de que esto va sumando, y se me hacía un renglonzote fuera del contexto de Costa Rica. Acto seguido, digo, no sabe. Ok, HubSpot es para cierto nivel de corporación y nosotros
debemos de tener una solución para el otro nivel de corporación. Entonces, me di la tarea y esa tarea me llevó como todo un año revisando opciones. Porque vos, y seguramente te pasa, vas a donde los clientes y dicen, yo tengo tal CRM. Y yo, ¿cuál CRM? ¿Qué es Ojo? ¿Qué es Ojo? ¿Qué tal otro? ¿Qué tal otro? ¿Qué Bitrix? Y ponerlos en una hoja. Yo soy muy estructurado en eso, ¿verdad? Mi esposa se burla y mis muchachos se burlan de mí, de que yo, todo eso en una hojita y comparativos y aquí que ya. Ahora lo entras a internet, ¿verdad? Y los encontrás. Comparativos, los encontrás. Pero en aquel momento, ¿no? Entonces hago todo el ejercicio, hago todo el movimiento. Llego como a 3 jugadores, pasando por HubSpot, Marketo y todos los que son más similares, ¿verdad? Que esas similitudes la gente no está tan preparada para entenderlas, ¿verdad? No, son sutiles las diferencias. Y me los encuentro a ustedes y veo en Clientify una oferta muy interesante a nivel de facultades, ¿verdad? A nivel de herramientas, con una automatización de primer mundo a un precio muy, muy, muy accesible. Y dije, hey, ahí está. Este es el producto que yo necesito para la realidad de Costa Rica. Y a fin de cuentas, 2018, ¿verdad? Creo que comencé con ustedes. He generado mejores resultados y casos de éxito, más patentes en empresas de cierto tamaño con la solución de ustedes. ¿Por qué? Porque también me pasaba mucho, pagaban la licencia, pero no podían pagar el contenido. Se quedaban sin recursos al final para ponerla en marcha. Y como sí, exactamente. Porque a fin de cuentas todo suma y en una economía, nosotros, Costa Rica, Centroamérica, estamos en una economía compleja. Y comenzar a sumar, y comenzar a sumar, y comenzar a sumar, y a fin de cuentas, ¿qué haces? O sea, tenés que generar el resultado. Pero me ocurrió en varias ocasiones en donde se montaron en la licencia HubSpot y 6 meses después se tenían que bajar. Porque no tenían para hacer los contenidos, no tenían para el community manager, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son otros dolores que a fin de cuentas hacen que la estrategia, que es a lo que yo voy, nuestra hoja de ruta no la estoy cumpliendo. Ahí Clientify me ha funcionado muy bien, más como la herramienta, como el camino para que las cosas realmente se hagan y factibiliza, ¿verdad? Al menos en el contexto de Costa Rica como tal. Sí, y te abre las puertas a entrar en unas empresas que a lo mejor con el ticket que puede costar una herramienta como HubSpot, pues o bajas tu feed en el sentido por esto, que no es el razonamiento más lógico para que tú adoptes una herramienta para llevar a cabo la estrategia, me voy a tener que comer yo parte de lo que debo de cobrar por implantarte esa estrategia, o coges una herramienta que te permita o que te deja ese margen para implementar esa estrategia. Así es. El ticket es el mismo. O sea, vos tenés un budget y tenés ese presupuesto y tenés que morir con él. Entonces tengo que hacer el mejor uso posible de ese presupuesto. De nada me sirve tener y uso siempre este caso, un mazo de 3 kilos puesto en el piso, no derriba la pared. Necesita la mano, el obrero, que lo levante y lo pegue contra la pared y que la derribe. Y eso es lo que en la paradoja en que nos encontramos en ese momento. Y ustedes nos vinieron a resolver muy, muy, muy bien esta gama de clientes. Claro, fíjate que a nosotros cuando en las últimas semanas he tenido muchos contactos, sabes que yo vengo también de la industria inmobiliaria y tenía muchos contactos de clientes finales que no contaban con un partner como tú o como muchos de los que trabajaban con Clientify y cuando sus conocimientos de marketing pues limitados, ¿no? Y me decían, bueno, David, pero tú me recomiendas contratar Clientify. No. Si no vas a ir de la mano de un partner, o sea,
digo, mira, al final es una herramienta muy asequible que te permite contratar un partner para que te lleve la estrategia. Si vas a contratar una herramienta que te cuesta 700, 800 euros al mes, pues te quedas sin margen, ¿no? Pues para hacer pauta o para llevar la estrategia, o para crear el contenido, todo lo que tienes que hacer con la herramienta. Digo, pero él dice, bueno, pero es que, digo, mira, si hacemos una comparativa, digamos que yo soy un coche, soy un buen coche, lo hay mejores, lo hay de la marca Ferrari, pero tu objetivo es llegar de un punto hasta tal punto. Y esto lo hace el coche. Pero el coche tiene que tener un conductor. Y el conductor, pues ya depende de lo que quieras contratar, si es medianamente bueno o no, ¿vale? El tema es que si te gastas todo el dinero en el coche y no tienes dinero para contratar a ese conductor, ¿no? Pues quiero ir de Madrid a Valencia, pues al final el coche sigue haciendo su función. O sea, la función para la que ha sido comprada, que es llevar a personas o llevar equipaje o llevar mercancía, la hace. Pero necesitas que contratar a ese conductor. Como es ese conductor, también va a determinar la calidad de ese viaje, ¿no? En ese sentido. Entonces, a mí cuando me pregunta un cliente final, porque me contactan por Facebook, oye, ¿te puedo llamar? Y yo soy muy accesible en ese sentido, porque me dicen, no, como he visto que también, que también tienes inmobiliaria y tienes otros negocios, prefiero hablar contigo que lo has vivido en primera persona. Y yo le digo, no contrates Clientify, porque lo único que vas a pasar es, vas a saturar a soporte técnico, porque no entiendes la herramienta, ¿vale? Luego te vas a quejar porque piensas que es darle a dos teclas y empezar a funcionar. Y no es eso, hay que plantear una estrategia. Tu equipo de ventas se tiene que concienciar que la forma de trabajar con un cliente o con un lead que viene de Internet es distinto al mundo físico. Hay que nutrirlo, ¿vale? Tienes que hacer remarketing. A día de hoy no trabajas tu base de datos y hay que empezar a trabajarla, pero tienes que hacer una buena segmentación. Y para eso necesitas un buen conductor, que en este caso pues sois todos los partners, ¿no? Que estáis detrás de Clientify, que marcáis la estrategia, ¿vale? Y nosotros no dejamos de ser un coche, como puede ser Haspot. Haspot a lo mejor es un Ferrari, nosotros somos un Mercedes, ¿no? Que somos europeos en ese sentido. Bueno, Mercedes también es norteamericana porque creo que es de Daimler, o sea que al final todo es en esto. Pero en ese sentido no dejamos de ser vehículos, ¿vale? Que hacen unas funciones, pero sí que es verdad que necesitábamos, pues, conductores como tú, que ya llevas una trayectoria, que eres un experto en inbound y que utilizas además distintas herramientas, ¿no? Para llevar a cabo ese tipo de estrategias. Y por tanto también es tan importante invertir dinero en la herramienta, como puede ser Clientify, pero también conseguir un buen partner en ese sentido. Y muchas veces determina que lo que vayas a hacer, ¿vale? Pues tenga éxito, sí o no. Y esto es la parte más difícil. Por eso me interesaba mucho cuando decías, oye, nosotros somos consultoría, estamos especializados en darle valor a la empresa, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, utilizo este argumento desde el punto de vista que cuando le digo que no, se extraña. ¿Por qué no quieres que contrate Clientify? ¿Por qué no te va a funcionar? Clientify por sí sola no hace nada, ¿vale? Necesitas a alguien que te monte la estrategia. Claro, y como es algo intangible muchas veces, bueno, cuando creas contenido es tangible, pero cuando aportas valor a nivel estratégico, que es lo que hacen la mayoría de las consultorías, que un CEO o que alguien que dirige una empresa o un departamento lo entienda, cuesta mucho más trabajo. ¿Tú ahí cómo lo sueles encajar? Mira, recientemente, y eso sí te digo que es de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia y la evolución, ¿verdad? Volvamos a echarle la culpa a Darwin. Hay que darle chance, ¿verdad? Esto no es de que, sí, de que hoy me acosté bruto y mañana amanecí inteligente. Hoy me acosté off y mañana estoy on. O sea, el mundo no es así, ¿verdad? Entonces, te voy a hablar del periodo prepandemia. La gente prepandemia estaba muy enfocada en, ok, hay que estar en internet, hagamos página web. Entonces eran como reactivos. Y después se cuestionaban, ¿y para qué quería la página web? Pero pasaba mucho tiempo. Ok, Facebook, ahora todo el mundo tiene que estar en Facebook. ¿Por qué hay que estar en Facebook? Ahora TikTok. TikTok, todo el mundo haciendo perfiles de TikTok y ¿para qué carajos quieres estar en TikTok? ¿Tienes que estar o no tienes que estar? ¿Cuánto te representa a nivel de tu factura? Entonces nosotros hemos pandemia, ahora me muevo
a fecha pandemia, la gente ya, de esos cambios son los que hacen la evolución, ¿verdad? A marchas forzadas, pero sí, claro. A marcha forzada. A ver, desde empresas pequeñas, o sea, su facturación cesante, empresas medias, sus ingresos o su mezcla de negocio afectada, empresas grandes, igual, con una realidad diferente que los hace, hey, suave, reflexionemos un poco al respecto. Ahora sí, y la cantaleta que yo les tenía desde hace como 6 años de, suave, ¿para qué quieres Facebook? Ya la están haciendo naturalmente. Ya están llegando como al... que yo vengo de la época donde hacíamos 3, 4 posts diarios de Facebook, ¿verdad? Y desde que Mark Zuckerberg cerró la llave al orgánico, pero lo cierto es que hay muchos, en Costa Rica, hay mucho empresario que no se ha dado cuenta de eso. Que piensa que toda la gente que lo sigue viendo, sin pagar. Sí, sin pagar. Exacto. Entonces, contestándote tu pregunta, nosotros ahora hemos evolucionado post pandemia y yo creo que ya nos están entendiendo, ya estamos hablando como en el mismo idioma, ¿verdad? En el contexto de que es más la hoja de ruta y nosotros ya nos hemos enfocado mucho más en la hoja de ruta, o sea, en la estrategia, ¿qué tenés, para dónde vas, a dónde deberías de estar, qué debes de utilizar? Y luego caemos en la herramienta. Que la herramienta, si sos así, es esta herramienta, si es así, es esta otra herramienta. Si tus requerimientos son esta otra herramienta. Y también nos ha tocado hacer esas diferenciaciones en lo que es un marketing automation y lo que es un CRM, que la gente no termina de procesarlo. Y eso es o sea, llevo 6, 7 años dándome de cabezazos, pero yo creo que la gente ya va entendiendo cuál es la diferenciación, donde ven los alcances, donde ven los resultados y qué es lo que yo puedo hacer, pero sin una hoja de ruta, sin yo sentarme con ellos. Y lo primerito, mi oferta ahora es muy diferente. Mi oferta antes, cuando salí con el titulito aquí de HubSpot Partner, y así como recién graduado, salí todo lleno de agallas y todo valiente, todo feliz, con el titulito, a estrellarme con el mundo, que el mundo andaba en otra velocidad, andaba en otra frecuencia. Y mi oferta en ese momento era contenido completo. Hoy mi oferta es suave, antes de meternos en carajadas, antes de ponernos a hacer maquila y hacer carpintería y eso lo podemos hablar en un ratito, del tema de hacia dónde va el negocio. Sentémonos, una estrategia, revisemos qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, para dónde vas y para homologarlo hacia dónde van las autopistas de la información, ¿verdad? Hacia dónde va el marketing. Porque también si nosotros le ponemos atención a todas las herramientas que salen, caramba, o sea, yo me debo consumir 1 hora diaria solo consumiendo información. Porque llego a una reunión, y este es otro de los grandes retos que a nosotros como profesionales del marketing nos tenemos. Salgo de una reunión hoy, me meto en otra, y en la primera reunión me preguntaron sobre esta herramienta. Me meto en la otra y me preguntan sobre la otra. Y son totalmente homólogas porque a uno le llegó al otro y al otro le dijeron de la otra, y tienes que estar preparado, ¿verdad? O sea, nos ha obligado a manejar un ancho banda gigantesco para poder recomendar. Entonces, te preguntan por un CRM como, te voy a decir, Zoho, o cualquier otro, y vos debes de tener la capacidad de decir, no, pero es que ese Zoho no tiene tal cosa, o tiene tal otra. ¿Vos qué querés? ¿Marketing? ¿Una plataforma de marketing o lo que querés es un CRM? O te topas, y esto me lo topo. Vos probablemente te lo topas. Mira, vos lo que vos andás buscando no es un CRM, es un ERP.
Y eso es de diario con lo que nosotros lidiamos. Pero porque la pregunta no es en plan qué tipo de CRM quieres contratar, sino qué necesidad tiene tu empresa. Para eso tienes que ver la estrategia. Oye, ¿qué necesidad tiene tu empresa? Es que no controlamos, el proceso de ventas se nos escapa. Sabemos o sea, la semana pasada tenemos con una pyme, pero que es multinacional, que vende en Latinoamérica, me dice, es que el problema que tenemos es que tenemos vendedores en Colombia, y todo el mundo tiene su libreta, pero no controlamos el proceso. Y es de aquí de España, ¿no? Y le digo, ¿tienes vendedores en Latinoamérica? Dice, sí, todavía. Dice, porque bueno, es como la empresa matriz está muy automatizada, pero esto era como una filial que ha crecido tanto que al final no. Y entonces estamos buscando un CRM que aparte de hacer el marketing, pudiéramos controlar el proceso de ventas, ver pues, el proceso de ventas desde que empieza hasta que contacte y demás. Claro, pero él lo que tenía era una necesidad. El CRM la puede cubrir o no. Claro, y en este caso sí tenía un partner que le había recomendado Clientify y él preguntaba por la necesidad de cubrir más que por el CRM. El CRM no es importante, lo mismo que Clientify no lo hace todo. O sea, a mí cuando me dicen, oye, quiero un CRM inmobiliario, Clientify no es un CRM inmobiliario especializado. Tenemos procesos de integración con CRM especializados en el sector inmobiliario, pero no te recomiendo que contrates Clientify si lo que quieres, por ejemplo, es cruzar demanda con oferta, porque no lo hace. Entonces, correcto. Claro, pero para otro tipo de procesos de ventas funciona muy bien y para eso está, pero no para ese nicho en concreto que puede ser el sector inmobiliario, aunque muchos de nuestros clientes pertenecen al sector inmobiliario, pero porque el resto de CRMs inmobiliarios no tienen desarrollada la parte de estrategia de marketing integrada, ¿no? Entonces, si lo que quieres es cubrir, oye, es que me entran un montón de leads a través de las campañas que hago, pero esto se me pierde, se me monta ahí todo y al final no sé la recurrencia que tengo, no sé si lo que estoy gastando al final se devuelve a través de la... Entonces, hay que preguntarse primero qué necesidad tienes, dónde quieres llegar, ¿vale? Y luego, pues, implementar. Yo creo que ahí la labor de consultoría que tú haces es donde el empresario entiende que tú aportas valor, ¿no? Y no solo decir, ¿me recomiendas este CRM o otro? No, el CRM no es importante. Lo importante es la estrategia que vas a desarrollar con ese CRM, con esa herramienta, con la multitud de herramientas que hay. Para allá vamos y a paso redoblado. Eso lo tengo clarísimo. Y veo que hay una necesidad latente, o sea, fuertísima de una empresa o unas personas que entiendan bien el panorama tan convulso que está, ¿verdad? Y es allá hacia donde nosotros creo nos estamos moviendo. Claro, pero lo comentabas tú antes, la mayoría de las empresas era muy normal tener una homepage en Facebook, una página web. Es en plan, vale, lo hago porque lo tiene todo el mundo y porque es lo primero que te dicen, oye, antes de comprarte te van a ver en internet, tienes que tener una página web. Y ahora te dicen, oye, con la pandemia lo que quiero hacer es que la página web no sea simplemente para que me visualicen como marca o como empresa o para que me contacten, sino lo que quiero hacer es vender. Y eso no es como decir, quiero vender, es tengo que montar una estrategia para que esto que ya tenía en internet me sirva para vender, que antes no lo hacía en ese sentido. Y de ahí es donde entran tus servicios en ese sentido. Correcto. Sí, el mundo yo a veces me regaño yo mismo de no hablar del mundo publicitario, sino hablar de marketing. Es más, y yo comencé hablando muchísimo de inbound y yo ya le quité el sufijo, yo ya no estoy usando inbound, ahora estoy hablando de marketing. Porque a fin de cuentas el marketing, soy fiel creyente de que ya va a ser inbound. Tiene que ser inbound. La estrategia de marketing, que es diferente a la estrategia publicitaria, tiene que estar muy enfocada en la necesidad del consumidor. Carlos, pues si te parece, vamos a dar paso a la comunidad que empiezan a hacer las primeras preguntas, ¿vale? Y Adrián Quiroga Rodríguez nos pregunta, buenos días. Para empresas que implementan Clientify con el personal que deberían contar para la implementación, el personal actual o el que debe contratar la persona adicional, ¿cuánto tiempo estima que se debería dedicar a cada prospecto desde el contacto inicial hasta el seguimiento final? Sí, ¿lo contestas vos o?
No, yo creo que la pregunta es para ti. Pero bueno, tú tienes más, en la implementación de empresas, tienes más experiencia que yo. Okay. Es un mix, a fin de cuentas. O sea, te voy a ir contestando por partes. Que implementan Clientify. Creo que el espíritu de lo que hemos conversado aquí, suave. Démonos un chancecito para ver si vamos a contratar qué herramienta. Digamos, yo soy muy pro Clientify, de verdad que estoy bastante satisfecho con el tema, pero ese compás de espera es importantísimo. Antes, revisemos. Y es parte del servicio que nosotros, o lo que yo creo que es la responsabilidad de un profesional en el área. Primero, en ese primer renglón es, antes de implementar Clientify, revisemos estrategia. ¿Con qué personal deberían contar con la implementación? Esa parte me lleva a lo que le dije a David hace un rato. Vamos a conversarlo, si todavía tenemos un ratito, pero el mundo va hacia otro sentido, ¿verdad? Se puso muy de moda en que yo tenía que tener una empresa que me hacía el community management. Eso está cambiando, ¿verdad? Hay ciertos criterios, ciertos servicios que vos a fin de cuentas los subcontratás outsourcing. Hay una tendencia fuertísima de hacer maquila a nivel de contenido. Entonces, antes la respuesta hubiera sido, tenés que contratar a alguien con estos skills. Ahora, en la hoja de ruta, nosotros tenemos que dibujar qué tengo a la persona, no tengo a la persona, cuáles son los skills. ¿Es una persona o es una empresa? ¿O es una maquila? Porque hacia allá va. Hay maquilas de contenido que te están dando y que simplemente no puedes competir con ellos. Personal actual o debe contratar ese personal adicional. Creo que ahí ya te lo contesté. ¿Y cuánto tiempo estima que se debería de dedicar cada proyecto desde el contacto inicial hasta el seguimiento inicial? Me imagino que esto es más... Prospecto, habla de prospecto, creo que va en función del embudo y de la industria. O sea, es que eso es, si te dedicas a una industria de compra compulsiva, o sea, pues el seguimiento entrarías más en la parte de remarketing, a lo mejor, si abandonó el carrito o si simplemente visitó. Y si es una industria más reflexiva, donde el proceso de contratación, por ejemplo, vendes un servicio, pues tendría que alargarse más en el tiempo. Entonces, no creo que haya una pregunta, no creo que haya una respuesta para todo esto, porque va en función de la industria. Tú lo sabes mejor que nadie y va en función. O sea, si tienes un e-commerce, pues no hay y está automatizado el proceso de contratación, ahí no hay seguimiento prácticamente. Lo que hay es una estrategia de remarketing, de que esa persona al final termine comprándote, y si es un servicio o algo que necesita más tiempo, va en función de la industria. También los tiempos medios, incluso te puedo decir que se pueden medir y se pueden acortar, ¿no? O sea, nosotros en Clientify sabemos que el tiempo medio de contratación está en 38 días, porque te lo dice la herramienta, ¿no? Pero luego hay tiempos medios que dentro del mismo mes se acortan bastante. Entonces, decimos, oye, el tiempo medio es de 38 días, pero dentro de todos los leads que han entrado en el mismo mes, ¿vale? Un 20% de nuestros leads contratan dentro de los primeros 10 días. Fíjate qué dato más importante, ¿no? Entonces, todo se puede medir, ¿vale? Entonces, porque si sabes la cantidad de leads que te van a entrar, pues sabes más o menos qué vas a cerrar en este mes y sabes qué vas a cerrar en el mes siguiente en función de lo que te entró. Pero claro, si tú dices, oye, y de todo lo que me entró en el trimestre anterior, termino cerrando un 20% que termino rescatando, porque hay gente que tarda más en el proceso. La media de 38 días es una media, pero no te dice nada en concreto. ¿Por qué? Porque el trimestre pasado nosotros seguimos facturando un 10% de esos leads. Y eso me alarga esos 38 días, pero no es real, porque hay muchísima gente que me contrata en los 10 primeros. Entonces, ahí lo que puedes ver es una tendencia. Oye, si yo veo que de 38 pasó a 60, ¿qué está pasando? La gente tarda más en empezar, ¿no? Pero no creo que tienes que las KPIs ahí hay que medirlas muy bien y depende muchísimo de las industrias en ese sentido. No sé si Adrián quieres preguntar por una industria en concreto.
Carlos, tú que eres un visionario, ¿para dónde ves? Porque sueles coger las tendencias antes que nadie. ¿Para dónde ves que va la industria, va el mercado? La nave va. Va. Yo veo que esto es complejo porque se va moviendo de acuerdo a la innovación tecnológica, ¿verdad? Uh-huh. Y digamos, en el 2015 iba muy marcado hacia la automatización, pero en Europa, por ejemplo, se encontró con un freno fregado a nivel de privacidad, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber un golpe de timón. Lo que sí creo que está escrito es un cambio constante de que la nave va, o sea, vamos en una dirección y cuando digo la nave, imaginémonos un portaaviones, un transatlántico, cambiarle el rumbo hacia donde va la industria del marketing, yo ya eso es complicado, necesita mucho rango de giro. Claro, ahí tienes lo que ha hecho Apple a nivel de privacidad, por ejemplo, pues ha cambiado todo el que es especializado en pauta, pues ahora se está dando contra un muro. Las cookies, que también Google habla de que a lo mejor las elimina en un año o dos, ahí le da una prórroga y demás. Al final... El remarketing. Claro, que sí que el es verdad. marketing, el retargeting está encontrándose con unos frenos. La tecnología está, pero se está encontrando unos frenos como la Comunidad Europea brutalmente. Está la tecnología y podríamos hacer locuras. Entonces, la industria del marketing en esa línea directa y, hay que hacerle un giro, pero es una nave que va de navegación pesada, ¿verdad? Ella va. Claro. Imagina que dentro de año y medio a lo mejor tenemos que reaprender a hacer pauta, porque las tendencias siempre están cambiando los algoritmos, ¿no? Pero sí que es verdad que no son esos cambios tan brutales como decir, oye, que ahora resulta que lo que sabías o lo que estábamos haciendo no puedes hacerlo porque la política de privacidad, pues queremos que sea mucho más restrictiva y demás, y habrá que adaptarse. Como todo, como la pandemia, quitando el problema de salud, ha traído muchísimas oportunidades, sobre todo para la gente que se dedica al marketing digital, pues yo creo que aunque sí que es verdad que la adaptación de todo esto, de las políticas de privacidad, pues nos va a suponer a todos muchísimo quebradero de cabeza, también puede traer nuevas oportunidades y nuevas especializaciones, y el que lo vea venir un poquito antes, pues seguramente pues verá también negocio en ese cambio que se espera. Sí, yo pensaría así, no me quiero llamar un visionario, te agradezco la palabra, pero me queda demasiado grande. Pero yo trato por supervivencia, echémosle la culpa otra vez a Darwin, o sea, mi supervivencia, mi evolución me está llevando como al punto de que, primero, nosotros como industria tenemos que ofrecer valor. O sea, en los tiempos aquellos en donde yo era el publicista y yo soy sé las cosas y el Mad Men, eso ya quedó. Nosotros tenemos como profesionales del marketing que estar en constante evolución y corrigiendo el rumbo hacia dónde va. Creo que va definitivamente a puerto y el puerto es el consumidor. Sus requerimientos, sus condiciones, sus reglas. Y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Vamos hacia un mundo donde de verdad es el valor, el contenido, las herramientas definitivamente son indispensables, pero a fin de cuentas la oferta de valor y lo que nosotros, lo que el consumidor admite o que el buyer persona admite que yo le diga, es lo que va. Y a nivel de reinvención de la industria, creo que vamos a ver una industria completamente diferente. Los gestores de contenido van a ser diferentes. Por eso yo le apuesto mucho a la estrategia, en donde simplemente yo me veo sentado revisando dentro de 2 años y teniendo esta conversación y diciéndote, David, ¿te acordás cuando hablábamos de aquella carambada? Sí, eso era de la era de piedra. ¿Te acordás cuando hacíamos cookies? Esa carambada ya no existe. Y saliendo de esa red de conversación con vos,
voy a sentarme con otro cliente y diciéndole, mira, no son cookies, ahora son peanuts. Mm. Porque simplemente eso va a volver a reescribirse. Tenemos que ser muy, a nivel de profesionales del ramo, realmente estamos. Fíjate que yo lo que veo hay que lo que puede pasar es que la base de datos actual que tenemos, que si la tenemos muy bien segmentada, sabemos cómo trabaja, va a tener muchísima más importancia, porque sí que es verdad que con las cookies y con tal y como se hace la pauta a día de hoy, es verdad que puedes estructurar muy bien ese segmento, ¿no? Y ponerte en la parte de abajo del embudo. La base de datos muy bien segmentada, o sea, si yo tengo 100.000 contactos y lo tengo muy bien segmentados y fomento la recurrencia de eso, creo que va a tener más valor y más importancia que a no ser que se le dé un giro radical al tema de cómo hacer campañas, ¿vale? Pero porque va a ser más fácil, o sea, va a ser más asequible que la recurrencia, porque lo tienen mejor segmentado, que el tema de las campañas si al final no tienes manera de llegar a un segmento de público objetivo que tú tienes. Entonces, y a día de hoy yo creo que se le da poca importancia al propio Big Data, a la propia base de datos que tenemos la mayoría de las empresas. No sé si está conmigo. Sí, estoy bastante con vos. O sea, de verdad que estamos entrando en un mundo paradójico, ¿verdad? Vamos a tener las herramientas, pero tecnológicamente vamos a tener un manojo de posibilidades que nunca teníamos. No lo tuvimos nunca. Y la capacidad de segmentar como nunca. Ahora va a venir el tema del humano como tal, ¿verdad? De la aceptación. Entonces es algo con lo que a mi visión es de lo más profundo o lo más fundamental con lo que tenemos que lidiar en un corto plazo, ¿verdad? Es que nos acepten. Como te decía, el retargeting y el remarketing de moda. Y ahora, pegó con una pared. A fin de cuentas, nosotros como profesionales tenemos que ser como el oro, maleable, dúctil, o sea, ser totalmente plástico para poder adaptarnos a lo que viene, que no tengo la menor idea que viene. Podemos hacer como la bolita de cristal y deslumbrar ciertas cosas, pero no estamos seguros a fin de cuentas. Hay que estar simplemente abierto al cambio. Bueno, Adrián Quiroga, que le preguntábamos que qué industrias se refería cuando hablaba del tiempo del prospecto, él nos habla del área de educación, del sector de educación, estudiantes. No sé si tienes ahí algún tipo de experiencia, ¿no? En el tiempo medio que suele tardar desde el que se contacta el estudiante o sea, desde que entra como prospecto hasta el cierre final o el seguimiento final. Sí, en el sector de educación y estudiantes, te cuento la experiencia que hemos tenido y es variada, ¿verdad? Y te voy a manejar dos conceptos. Uno es el estudiante de primera entrada y otro es el estudiante recurrente. A nivel de estrategia son estrategias completamente diferentes, ¿verdad? Tenemos que, por un lado, plantear la estrategia del estudiante nuevo, cuyos ciclos, como lo decía David, varían. Hay unos que son un periodo de decisión muy largo y otros que son simplemente, o que a nivel de internet simplemente aparecieron y convirtieron de una vez, ¿verdad? Porque estaban como decididos. Y luego hay una estrategia de reconversión, de los que ya estaban, que se me pierden durante una temporada y no debemos, en la vieja escuela eso se desatendía. Ahora, volvemos a la conversación tuya, David. Bases de datos bien estructuradas, hay toda una tarea de reconvertirlos y que no se nos vayan. La experiencia que hemos tenido con universidades, básicamente lo que nos dice es que, bueno, en Costa Rica, no sé en dónde estarás, pero cuatrimestres se trabajan aquí en Costa Rica trabajamos en cuatrimestres y se trabajan en oleadas, y esas oleadas se trabajan 60 días antes del inicio del cuatrimestre. Y ese es como lo que nosotros llamaríamos el periodo de conversión. Ahora, la inteligencia nos puede decir, y es ahí donde un Clientify es una herramienta poderosísima para entender de que en realidad esa conversión que parece de 60 días, de donde yo salí la publicidad, me apareció el lead y me compró, no necesariamente es así,
porque hay todo un periodo de nurturing o de relación con la marca que es anterior, mucho más anterior a ese periodo de 60 días en donde yo abro las puertas, donde yo abro la caja registradora para que la gente se me matricule. Entonces, resumidas cuentas, en Costa Rica trabajamos en cuatrimestres. Probablemente si hablamos de semestres, el periodo puede ampliarse. Entonces, el espíritu de esta conversación, a fin de cuentas, es cada negocio, cada industria tiene sus particularidades. Para mí, lo más importante es entenderlo y mapear, hacer esa hoja de ruta hacia dónde vamos, qué tenemos y comenzar con el aprendizaje. Si, Adrián, no has tenido la oportunidad de trabajar con automatización y con inteligencia, que esto ya le llamamos inteligencia artificial, que los algoritmos trabajen y que te traigan data de valor, cordialmente invitado. Definitivamente es un nuevo mundo. Claro, todo depende mucho de fechas, plazos, segmentación. Si eres un alumno en España, ¿no? De 17 años, que yo tengo a mis sobrinos por esa edad, ¿no? Y este año es clave porque están los dos en plan, no sé qué voy a estudiar y están buscando información. Entonces, la nutrición que tienes que hacer de ese estudiante, si va a una universidad privada, es de un año. Pero claro, si esa persona tiene 18, estás en junio y la matrícula empieza en septiembre, es mucho más corto. Por eso no podemos hablar, y es donde Carlos monta su estrategia, ¿no? En el sentido de decir, oye, si yo estoy rellenando un formulario o estoy al principio del embudo y le pregunto la edad, pues si me contesta que tiene 17 años, entiendo que todavía está en periodo de búsqueda de información para a lo mejor decidir dónde va a estudiar o qué va a estudiar. Lo tienes que nutrir de una manera totalmente distinta al que a lo mejor tiene 18 años y estás en el mes de junio, porque su decisión la tiene que tomar en menos de 60 días. Seguramente no va a esperar a septiembre para tomar, no es que cuando se abre la plaza de matriculación. Por eso es importante también segmentar. Y estamos hablando del mismo público objetivo, pero están en diferentes tiempos a la hora de tomar la decisión en ese sentido. Y no es lo mismo alguien que, por ejemplo, oye, tengo clara la carrera que quiero estudiar, lo que no tengo claro es dónde, fíjate cómo cambia, siendo el mismo público objetivo, tengo claro que quiero estudiar económicas, lo que no sé en la universidad, porque puede haber un factor precio, puede haber un factor reputacional, pero ella tiene clara la carrera. Y hay gente que lo que no tiene ni clara ni la carrera, ni el sitio donde va a estudiar. Entonces, la nutrición de esos estudiantes, Adrián, tiene que ser distinto, ¿vale? Entonces, lo mismo que te ponía el ejemplo de Clientify, que aunque nosotros tenemos esos 38 días, no miramos solamente un KPI, es en plan el tiempo medio, nos dice algo, pero hay que desgranar un poquito más, ¿no? Te decía, oye, yo sé que hay un porcentaje de gente que me cierra los primeros 10 días y es un porcentaje elevado, ¿no? Entonces, ese dato me preocupa más, que se alargue ese porcentaje. Y hay otra gente que yo sé que viene de trimestres anteriores y luego hay clientes que vienen un año vista. Hay un porcentaje muy pequeñito, pero viene un año vista. Oye, pero está ese porcentaje, ¿vale? También. Y por ese porcentaje es por lo que nosotros seguimos nutriendo esos leads. No sé si, Adrián, te sirve un poco para entender que no hay una única respuesta en todo, sino que va en función de la estrategia y ahí, bueno, contar siempre con manos de profesionales que si encima de todo tienen experiencia en el ámbito educativo, pues muchísimo mejor. Sí, lo que hay son ingredientes y hay mezcladoras. Correcto. Carlos, pues 1 hora y 10 minutos. Se nos ha ido de madre, pura vida esto. Se nos ha ido de madre un poco la entrevista. Oye, encantado de haberte conocido. Gracias por acudir a la llamada de Clientify Toll. Ha sido como súper interesante toda tu visión, toda tu timeline de cómo empezaste, continuaste y sigues en el mundo digital. Y bueno, pues agradecerte que hayas estado esta tarde con nosotros. Al contrario, muy agradecido yo, de que nos hayan tomado en cuenta. Y de verdad que léase de que nos estamos divirtiendo y que aquí hay diversión para rato en esta industria. Definitivamente nos genera un reto enorme a todos los que estamos en la industria como tal, pero también, y esa es la gran bandera que nosotros estamos portando. Esto no es el tema de los gente de la industria publicitaria o del marketing.
sino que es de todos, es de todos los que estamos en cualquier tipo de industria. Ahora, bueno, soy profesor universitario y en mis cursos les digo, o sea, marketing lo tiene que hacer todos. Todos. Ya no es terreno si ustedes me hubieran visto hace 25 años, yo andaba con el pelo largo a media espalda porque era director creativo. Sí. Lo bueno que tiene trabajar en marketing es que la apariencia física, si vas en chándal, incluso se agradece, ¿vale? Entonces, a mí es algo que me gusta porque no tienes que ponerte un traje. O sea, cuanto más informático, más marketingiano, pues tener... Más licencias. Sí, puedes vestir como te dé la gana. Y entonces yo ahí encantado de poder estar como yo quiera. David, un montón de gracias a vos, a tu equipo. Muy feliz. Y muy satisfecho de la ruta que he visto, o sea, a todo el auditorio, lo que he visto de Clientify de 2018, que los conocí, a hoy, rock and roll. O sea, de verdad que se ve, y ese Frank se ve que no duerme. No, hace poquito lanzamos la app móvil y con un retraso de 1 mes y medio de la fecha prevista, ahí porque siempre faltaba algo, ¿vale? Y al final se lanzó la semana y se ha quedado descansando. Ahora está en Nueva York, ¿vale? Porque entró hace poquito un banco de Nueva York en Clientify. La ronda ahí, sí. Y ahí estamos impulsando y él está en un programa de aceleración, o sea que está muy contento porque era como un sueño que para él se ha hecho realidad. Encantado con ustedes, encantado de participar y encantado. Aquí quedo a los órdenes de todos lo que necesiten. Para eso estamos. Pues muchas gracias. Comunidad, pues nosotros nos vemos dentro de 14 días, como cada viernes, 6 de la tarde, hora española, diferente horario en la región de Latinoamérica. Nos volvemos a ver, volvemos a tener pues un nuevo usuario de Clientify, pues que nos dará sus consejos y su visión de cómo va esta industria. Nos vemos dentro de 2 semanas. Chao. Chao, un gusto.